a todos. Mi nombre es Fran Albert, soy preparador físico del Club Deportivo Lugo y me gustaría hablaros sobre la recuperación en el fútbol, planteando un desafío, en este caso paradójico, al sistema nervioso. Me gustaría empezar comentándoos dónde empezó todo. Dónde, como cualquier niño pequeño, mi pasión por el fútbol, pues bueno, primero como jugador de categorías inferiores en el equipo de mi pueblo y posteriormente pudiéndome dedicar a nivel profesional, primero en la universidad, estudiando cosas que me gustaban relacionadas con el fútbol y que compañeros me ayudaron a poder hacerlo, y después pasando por diferentes equipos a nivel profesional, que me han permitido disfrutar muchísimo hasta el día de hoy en este deporte. Bueno, me gustaría comentar, haciendo una introducción de por qué me preocupa en este caso la recuperación, hablando un poquito de la congestión de partidos que se puede tener en un calendario, en este caso, de fútbol profesional. Ya sabemos que también esa variación de partidos va a variar en diversas ligas, como bien nos indican los estudios de Extant. Bien, si hacemos un inciso en esta idea, sabemos que vamos a tener durante una temporada periodos de alta densidad competitiva, pudiendo alcanzar, en este caso, en los jugadores que jueguen gran cantidad de minutos, un alto grado de fatiga, con lo que el riesgo de sufrir lesiones puede verse aumentado. Nosotros, como preparadores físicos, debemos tener en mente siempre el poder minimizar este riesgo de sufrir lesión y para ello abordar las diferentes estrategias que consideremos oportuno. Tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de estas estrategias que en este caso el modelo de estado, forma y fatiga, sabiendo que la fatiga debe minimizarse después de los entrenamientos o después del partido para poder lograr ese efecto de supercompensación que nos permita llegar a las mejores condiciones posibles al siguiente partido, donde vamos a exigir el máximo rendimiento. Sabemos también que si lo hacemos bien, en este caso vamos a tener unas adaptaciones positivas y un mejor rendimiento en cada uno de los meses o semanas que llevemos de entrenamientos y competición. Pero también, si lo hacemos mal, lo que puede suceder es que tanto el estrés, tanto la fatiga aguda, tanto el bajón de rendimiento que puede tener nuestros futbolistas, pues nos va a hacer plantearnos diferentes aspectos que nos va a hacer dudar de nuestra metodología, de nuestra planificación y que no queremos que se den en este caso. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando abordamos en este caso el estudio de la fatiga? Pues uno de los mayores retos como preparador físico es que debemos pensar desde un punto de vista complejo. Cualquier visión reduccionista a la hora de abordar el entrenamiento o bien la recuperación de nuestros deportistas puede ser que no sea lo más favorable. Y en esa visión compleja me gustaría destacar, como se mostraba en la diapositiva anterior, los estudios de Lambert, donde el cerebro, en este caso, fatiga central, cobra una importancia tremenda desde el punto de vista de que no debemos olvidarnos de él para poder recuperar y tener en cuenta estos estados de fatiga que se producen con los entrenamientos y partidos. También tenemos que ya en la literatura aparecen muchísimos estudios en los que nos habla de incidencia lesional. Bien, no debemos atribuir solamente esta incidencia lesional a factores mecánicos. Ya empiezan a haber cada vez más estudios que tienen que ver, en este caso, con diferentes agentes externos, como pueden ser estresores medioambientales o bien efectos que tiene el entorno sobre nuestro deportista y que no debemos olvidar que influye muchísimo en la preparación de los mismos y sobre todo en su recuperación. Bien, también tenemos los estudios de Haglund, que también nos habla en este caso del riesgo de sufrir lesión, basado también en los minutos jugados por cada uno de los partidos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por lo tanto, si tenemos en cuenta todos estos estudios que hacen referencia a factores mecánicos, a factores, en este caso, que tienen que ver con
carga externa, nosotros, como preparadores físicos, en este caso como miembros de un cuerpo técnico, tenemos que preguntarnos si hay algún factor más dentro de esa visión compleja que influye en minimizar el riesgo de sufrir lesión. Porque cuando me planteo la fatiga que puede tener un futbolista, también me planteo cuánto tiempo puede aguantar futbolista con altos grados de fatiga. Está claro que o cada vez se tiende más a la individualización en cada uno de los procesos de entrenamiento, de aplicación de cargas, de recuperación. Entonces, si esto lo hacemos así, debemos también pensar que cada uno tiene una tolerancia diferente a esa fatiga y que partiendo de esa premisa podremos acertar, en este caso, o tendremos más posibilidades de acertar en la estrategia utilizada correctamente hacia cada uno de ellos. Está claro que dentro del abordaje de las diferentes estrategias de recuperación vamos a observar qué tipo de futbolistas tenemos y sobre todo el bagaje que han tenido estos futbolistas a lo largo de su historial deportivo. Porque lo que nosotros podamos pensar, porque hemos leído estudios, hemos hablado con compañeros, lo que nosotros podamos pensar quizá esté en contraposición con las creencias de un futbolista y esto va a parecer un choque inicial. Entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder posicionar diferentes estrategias que el futbolista acepte y si creemos que hay otras que pueden ser mejores, pues ir convenciendo a lo largo del tiempo con hechos evidentes de que esa recuperación puede ser mejor, pero sin perder nunca de vista el tipo de futbolista que tenemos. Porque cuando estudiamos la estrategia de recuperación a emplear, tenemos que tener en cuenta, como indica esta diapositiva, una serie de factores. Uno de los factores que tenemos que tener es el tema de la cronobiología. Bien, cuando hablamos de cronobiología es cuando colocamos los entrenos por la mañana, por las tardes, a primera hora de la tarde, un poco más hacia el anochecer. Bueno, va a depender en muchísimas circunstancias, o bien de la climatología, de las instalaciones, pero en otras, si podemos incidir sobre este factor, va a hacer referencia, en este caso, a habituar el cuerpo a adaptarse a posibles circunstancias donde le vamos a pedir el máximo rendimiento. Y esta es una de las cosas clave para o dar más tiempo de un entrenamiento a otro y poder recuperar mejor o proporcionar al cuerpo las herramientas suficientes o los estímulos suficientes en horarios determinados para que nunca pierda ese hábito o estímulo y que luego el partido que se produce a esa misma hora, el organismo lo asimile o esté mucho mejor adaptado. Eso es una de las cosas claves para poder minimizar el riesgo de sufrir lesión. Y otro de los aspectos clave es intentar afrontar los partidos con el menor grado de incidencia en este caso, hacia la fatiga. Porque sabemos que una pobre recuperación nos va a llevar, en este caso, a una posible bajada de rendimiento. Varios estudios, como los de Gavet, nos hablan ya de la posible monitorización y tenemos muchísimos ejemplos. Podemos aplicar, en este caso, los estudios que hablan sobre, en este caso, la valoración de la carga externa, la valoración de la carga interna, la percepción subjetiva del esfuerzo o la disponibilidad hacia el entrenamiento, como ya muestran varios compañeros en cada uno de sus equipos o bien en diversas publicaciones de interés científico. También vemos que ya se está utilizando durante mucho tiempo la evolución, en este caso carga aguda, carga crónica, para poder analizar lo que va ocurriendo en cada uno de nuestros jugadores de forma individual. Y de ahí establecer una serie de índices y patrones que pueden ser, en este caso, en determinados contextos o jugadores bastante útiles. Pero bien, centrándonos en la recuperación, que es el motivo de esta ponencia, todo esto que decimos antes cobra gran importancia cuando hablamos, antes de empezar el entrenamiento, en este caso el cuerpo técnico. Cuando hablamos y exponemos las diferentes posibilidades en cada uno de los jugadores, tenemos que saber
en qué grado de disponibilidad o qué grado de adaptación tiene a las cargas cada uno de los jugadores, en función de los minutos jugados, en función de los estímulos de alta intensidad que ha tenido el jugador en esa semana, en las semanas previas, si sale de lesión. Bien, pues todo esto lo tenemos que poner encima de la mesa para poder determinar el papel a realizar durante la sesión, a nivel de esfuerzos, pero también no solamente nos centramos en esa valoración, sino también a nivel emocional, que me vais a escuchar esta palabra durante en muchas ocasiones a lo largo de la ponencia, porque va a ser clave en el aspecto del entrenamiento, en este caso la recuperación, que queremos proponer. Tenemos también, en este caso, la disponibilidad del jugador para tomar ese tipo de decisiones del que hablábamos en la charla inicial entre cuerpo técnico, y de ahí surge una gran pregunta. La gran pregunta que me surge es que si nos preocupamos de la misma manera cuando pensamos en la recuperación que cuando pensamos en la carga de entrenamiento. Si nos dedicamos con la misma intensidad hacia valorar los diferentes aspectos que va a influir en establecer una buena recuperación para poder plantear un estímulo bueno antes del partido, en sus diferentes días, distribuido en sus diferentes días. Entonces, en esto me surgieron bastantes dudas porque cuando hablo con compañeros no hablábamos de la misma forma cuando hablamos de la recuperación o de emplear diferentes estrategias que cuando se habla de cuantificación de la carga, de los diferentes ejercicios a realizar en el día previo a partido, X días antes de partido, etcétera. Y esto era algo que me ha preocupado siempre y ahora más que nunca. Tenemos diferentes estudios, ya como los de Nedelec, que nos hablan en este caso de la recuperación en fútbol, como nos aparece en la revista Sport Medicine, y que nos hace una amplia revisión de los diferentes aspectos a tener en cuenta. Tenemos también estudios de este mismo autor que nos habla en este caso de estrés, de sueño y la recuperación. Y empiezan a aparecer palabras que hacen referencia, en este caso, a otro aspecto importante de esta ponencia, que es el sistema nervioso parasimpático. Empieza a aparecer la palabra sueño, calidad de sueño y cosas que a lo mejor, porque como no cuestan dinero, como dormir no cuesta dinero, pues parece que es algo que no sirve de mucho, pero cada vez están apareciendo más estudios de que realmente sirve de muchísimo. Higiene, en este caso, a la hora de dormir y las diferentes estrategias empleadas en el fútbol de élite, como bien indica Nedelec. También tenemos, en este caso, a Dupont, de diferentes estrategias en revistas específicas de fútbol, o en este caso con una orientación hacia nuestro deporte de forma específica, como es la que hace Aspetar, y que habla de una serie de estrategias empleadas en el tiempo para poder recuperar, como puede ser la criosauna, como puede ser diferentes medidas nutricionales, etcétera. Y es un artículo, en este caso, bastante completo y bastante simple y de buena aplicación práctica. Aquí tenéis diferentes estrategias que hablan. También, cuando hablamos de la recuperación, todo esto para enfocar lo importante, que lo diremos al final, me gustaría explicaros el porqué de toda la reflexión final. Veis que se sigue una línea del tiempo, como los estudios de la profesora Torres, se sigue una línea del tiempo, la aplicación de cada una de las medidas a utilizar. Y está establecido así en la literatura. Si seguimos con esta línea del tiempo, pues también se puede hacer también de esta forma. Pero, como podéis observar en los estudios de Rattray, también volvemos a hacer hincapié en lo que decíamos anteriormente. ¿Nos debemos centrar solo en aspectos periféricos? En este caso, hacer referencia a aspectos nutricionales para recuperar los depósitos de glucógeno, etcétera. O también debemos pensar en la cabecita. También debemos pensar en aspectos centrales que tienen que ver con nuestro cerebro y que estoy enormemente agradecido a los organizadores de este congreso de poder participar y transmitir estas ideas, donde el cerebro cobra más importancia, o por lo menos el estudio de lo que está ocurriendo en nuestro ordenador central
de por qué hacemos las cosas, cuándo las hacemos y en este caso, los motivos por los que las hacemos, ¿verdad? Pues bien, cuando hablamos de la fatiga, tenemos que no solamente debemos basarnos en estos estudios que hablamos de Rattray, no solamente debemos basarnos en aspectos periféricos, sino que tenemos que tener en cuenta no solamente inflamación, no solamente aspectos nutricionales, no solamente hidratación, aminoácidos, sino todo aquello que puede repercutir, en este caso, en la recuperación de ese esfuerzo mental realizado. Y es un artículo, la verdad, que bastante importante en el desarrollo de esta ponencia. Al igual que el estudio realizado por Minet, en donde muestra en este artículo que si verdaderamente la recuperación en el deportista está regulada por factores centrales o periféricos. Porque realmente cuando uno está muy, muy, muy cansado, me gustaría preguntaros si puede cumplir con todas estas pautas de forma lineal o puede suceder también algo así, en la que, bueno, pues cada uno recuperamos de una forma distinta, empezamos a tener en cuenta la cronobiología. La recuperación a lo mejor de un deportista es totalmente diferente a la recuperación de otro. Si tenemos en cuenta eso, entonces cambia ya nuestra visión. Si tenemos en cuenta los factores centrales para poder recuperar, en este caso el esfuerzo mental realizado, cambia en gran medida las diferentes estrategias que empleamos en nuestra recuperación. Ya, al igual que hablábamos ya hace mucho tiempo de que a la hora de establecer los grupos, agrupaciones o clúster en el trabajo de musculación, en gimnasio o en el trabajo de resistencia, etcétera, también deberíamos empezar a hablar que hay diferentes agrupaciones porque hay diferentes tipos de recuperación en función del tipo de jugador que tenemos delante. Más fibra rápida, menos fibra rápida, mayor esfuerzo mental alcanzado durante el partido, bagaje que tiene como jugador a nivel de sufrimiento mental y sobre todo, la carga emocional que ha podido tener el partido en cada uno de nuestros jugadores, por su situación personal, etcétera. Diferentes agentes externos que han producido o que han añadido más presión a ese esfuerzo mental que realiza nuestro futbolista. Porque claro, creo que estamos de acuerdo que todos los que nos dedicamos al deporte, en este caso al fútbol, queremos que cuando los jugadores van a competir estén frescos, tengan buenas sensaciones, sean agresivos hacia querer conseguir la victoria y todo con hechos, ¿verdad? No solamente de nivel mental. Está claro que todo empieza en la cabeza, en el deseo, en la voluntad, en el querer más que el que tenemos delante. Pero claro, a la hora de soportar esa fatiga, todos los mecanismos que hayamos trabajado durante la semana, en cada una de las dimensiones que veremos a posteriori, pues van a influir en que lleguemos como la foto que veis delante. O la mirada, en este caso, de Rafa Nadal cuando está entrenando, ¿verdad? O aquí tenéis más ejemplos. Más ejemplos de deportistas donde con su mirada ya se está viendo que tienen en su entorno seguridad, confianza y ganas de ganar. Y después de la primera foto del lobo, aquí transmito la segunda. Me gustaría transmitir también otra idea y una reflexión de cara a la recuperación, en la que creo que es especialmente importante, que es hacer referencia al aspecto emocional. Ese aspecto emocional está muy relacionado con los sentimientos. Y bien, como bien hablaremos en unas diapositivas más hacia adelante, esos sentimientos de los que hablamos son los que nos va a hacer que cambiemos rápidamente el foco atencional, o en este caso, nuestro estado emocional. Y tiene que ver mucho con el afecto. El afecto, o en este caso, el activar el canal social que tenemos cada uno de los seres humanos. Muchas veces, cuando hemos hecho algo mal o no hemos tenido un buen rendimiento, el que venga otra persona y nos diga que lo estamos haciendo mal, pues a veces no nos cae nada bien porque ya sabemos que lo estamos haciendo mal. Sin embargo, si nos ayuda a cambiar rápidamente ese foco del estado emocional con afecto, unas palabras de ánimo, unas
palmadas que nos ayuden a tirar hacia adelante, cambia drásticamente nuestra percepción. Y si a eso le sumamos un componente del equipo, otro componente del equipo, otro componente del equipo, pues nos hace plantear de forma diferente cada inicio de entrenamiento, ¿verdad? Creo que si como deportistas hemos vivido este tipo de sensaciones, en este caso los deportistas que han estado en la élite, donde los factores, agentes externos son muy estresantes, está claro que a nivel interno todo lo que te ayude en afecto para poder tirar hacia adelante va a ser el oxígeno diario que tienes para cambiar rápidamente ese foco emocional y poder tener la cabeza, en este caso, poder recuperar los aspectos a nivel central para poder entrenar muy bien, para poder luego competir mejor. Entonces, esto es, dijéramos, el hilo conductor de la ponencia que veremos más adelante con alguna diapositiva resumen. Porque lo que tenemos que pretender, o la búsqueda diaria, no debe ser solamente objetivos técnico-tácticos, psicológicos, físicos, sino buscar vitalidad, en este caso, en cada uno de nuestros futbolistas, en la mejor expresión que tenemos nosotros como personas para poder desarrollar lo que tenemos en la cabeza y que nos contagia o nos motiva a la persona que tenemos al lado. En este caso, lo que podemos contagiar nosotros a los diferentes miembros del cuerpo técnico y los diferentes miembros del cuerpo técnico a nosotros y nuestra interacción con los jugadores o demás personal que conforman los equipos y los clubes. Que no solamente se ciña a los jugadores y cuerpo técnico o cuerpo médico, sino que hay muchas más personas que interactúan en que todo vaya bien. Y entonces empieza a llegar la hora ya de empezar a hablar del sistema nervioso, en este caso, simpático y parasimpático. Que vamos a hacer un símil como si fueran dos pedales que no vamos a entenderlo como si fuera un equilibrio, sino que después expondremos brevemente la teoría polivagal de Porges, en la que vemos que un sistema predomina al otro. Y vais a ver las diferentes respuestas que nosotros debemos saber para cómo gestionar la información que damos en cada día de entrenamiento, o en este caso, la información o que podemos proporcionar a un futbolista en función del estado emocional que veamos que puede tener o los ejercicios que podemos seleccionar para intentar evitar un gran número de conflictos porque vemos que no ha habido una recuperación, en este caso a nivel central. Y podemos evitar, en este caso, seleccionando los ejercicios adecuados, que se generen más conflictos teniendo en cuenta este estado de fatiga central. ¿Y la decisión de quién depende? Depende de nosotros, principalmente. No se trata de seguir, igual que pedimos a los jugadores, que no sean automáticos en sus respuestas y que estén atentos, perciban lo que está ocurriendo, que analicen el juego, que vean qué es lo que toca en ese momento. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro equipo, porque es un organismo vivo, continuamente está en evolución, continuamente está expuesto a todo el entorno que son agentes externos que pueden influenciar hacia las diferentes conductas o comportamientos de cada uno de los jugadores y del miembro del cuerpo técnico, médico, etcétera. Entonces, creo que nosotros, en nuestra labor, observar qué está ocurriendo para hacer no el mejor ejercicio del mundo, no el más completo físicamente, técnicamente, tácticamente, sino el más adecuado para el momento que toca. Y todo eso tiene que ver con la estabilidad que tiene nuestro sistema nervioso. Y dentro de ese sistema nervioso, pues alguien, en este caso el nervio vago, que tiene papel central de regulación del sistema nervioso parasimpático. ¿Y por qué el nervio vago? Porque vamos a ver que pudiendo activar el nervio vago nos va a permitir reorganizar nuestro sistema, nos va a permitir liberar todo nuestro potencial biológico porque principalmente me permite descansar mejor. El permitirme descansar mejor, que es lo que hemos dicho antes, que no cuesta dinero, el poder dormir mejor, poder descansar mejor, estar enchufado al sueño de calidad, me va a hacer tener, en este caso, a jugadores que puedan liberar su potencial de forma más efectiva. ¿Y cómo puedo hacer una
un símil en este caso del sueño, no con el sueño propiamente dicho, que es insustituible, pero sí con su posición. Entonces, cada vez empiezan a haber más estudios también en la que en esta posición neutra o básica se empiezan a generar diferentes respuestas que actúan sobre el nervio vago y que actúan en este caso sobre el sistema nervioso parasimpático y que permite una mejora de la recuperación, pudiendo descansar mejor, pudiendo aumentar en este caso la oxigenación de tejidos y una serie de factores que veremos de forma resumida en cada uno de los estudios que muestro a continuación. Asimismo, como empleamos técnicas como la crioterapia, el sueño, crear vínculos muy grandes en los equipos, que no solamente sea dar con la vara o exigir, no teniendo en cuenta nada más en el mundo del entrenamiento. Porque cuando empezamos a plantearnos afrontar la recuperación con pasión, tenemos que pensar que hay diferentes estrategias y no solamente las que nos muestra o nos pueden mostrar la medicina con cierto tinte reduccionista, haciendo referencia solamente a aspectos periféricos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se ve, que la estimulación de las cuerdas vocales, estimulación musculatura facial, tiene influencia sobre el nervio vago, como dice este estudio, que la música, en este caso el cantar, también tiene influencia sobre una mejora de la variedad de frecuencia cardíaca, y creo que todos los especialistas sabemos lo que eso significa, que esa mejora de la variedad de frecuencia cardíaca que permite recuperar mejor, que permite facilitar, en este caso, el descanso y la adaptación a las cargas, puede, porque todavía sería la línea continua en los diferentes estudios a realizar, pues puede sugerirnos que podríamos minimizar el riesgo de sufrir lesión, etcétera, en esa cadena que vemos de agentes estresores que nos puede llevar a procesos que los que intentamos cuidar por la salud de nuestros deportistas, que siempre está expuesta dentro de lo que es el máximo nivel, pues cuidar un poquito por ella. Tenemos en este caso también cómo la respiración o la influencia con diferentes patrones respiratorios realizados durante el entrenamiento, no solamente hacer foam roller, no solamente hacer elástico, no solamente hacer stretching global activo, no solamente utilizar diferentes estrategias, sino que también incidencia sobre nuestro organismo a través de diferentes patrones respiratorios, pueden ayudar a predisponer al organismo hacia una mejor recuperación. Enchufarnos al sueño de calidad para poder dormir esas horas buenas y crear esa estabilidad dentro de la conciencia o dentro del sistema nervioso que está acostumbrado a su máxima exigencia de estímulos explosivos, de estrés mental, de esfuerzo mental, y que darle esa paz con las diferentes herramientas que cada vez va corroborando la ciencia y que son técnicas también utilizadas desde la antigüedad, como puede ser el yoga, etcétera, pues nos va a provocar esas fotos que hablábamos antes, de poder hablar de forma cercana con los jugadores, de poder tener esa sonrisa diaria en el entrenamiento, poder manifestar emociones digeridas, porque a lo mejor pierdo, me enfado, pero ese enfado se digiere, me vuelve más competitivo, mejor, y se transforma en un aspecto positivo de cara al entrenamiento. Entonces, todo ese tipo de cosas deben favorecer lo que a posteriori mostraremos una diapositiva de la teoría polivagal de Porges, en la que activamos ese canal social de que nuestro equipo está junto, se apoya en las buenas, en las malas, e independientemente de todos los agentes externos de lo que pase, el equipo nuestro tiene carácter para poder seguir haciendo las cosas con la energía, pasión y ganas de crecer con la que uno se plantea cada inicio de temporada, y que eso, a resumidas cuentas, es la vitalidad biológica, o puede ser la vitalidad biológica que tiene cada uno de nosotros como seres humanos. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo de un deportista
en el que veis los ejercicios de respiración que comentamos anteriormente. Veis en este caso cómo se produce en la foto de arriba un aumento del tamaño del pecho por la inspiración, en la que se produce también una curvatura, en este caso de la espalda que estaba apoyada en el suelo. Procuramos introducir la máxima cantidad de aire posible con la posición básica que comentamos anteriormente, que visteis en una foto, y después suelta todo el aire, produciendo en este caso ese vaciamiento o descenso, en este caso, de todo el pectoral, y con ese patrón respiratorio poder influir sobre lo que hablábamos antes de uno de los actores principales de esta apnea, que es el nervio vago. Eso sería uno de los ejercicios básicos que ahora mostraremos un poquito más en las diferentes diapositivas a realizar. En la línea con la anterior diapositiva, la exposición en este caso a ambientes fríos, agua fría, pues tiene influencia sobre el sistema nervioso autónomo, en este caso el sistema nervioso parasimpático, encaminado a esa mejora de la recuperación de la que hablamos. Aquí cabe hacer un inciso de aplicación práctica en este caso, y es la pregunta que te pueden hacer los jugadores. ¿Me tengo que meter solamente las piernas? ¿Me tengo que meter hasta el cuello? ¿Me tengo que meter...? Bueno, independientemente del tipo de jugador, que lo que está claro que eso se tiene que tener en cuenta. Hay futbolistas que toleran mejor el frío que otros, con lo que la temperatura debe estar en este caso, o debe ser en este caso tenido en cuenta para que esa estrategia sea efectiva. Sí que es verdad que hay bastantes estudios ya que nos hablan en este caso de una bajada de temperatura central cuando se mete en este caso todo el cuerpo en agua fría. Y hablamos de todo el cuerpo, hablamos hasta el cuello, o incluso durante unos segundos, inmersión de la cabeza. Pero claro, no es agua con 1 millón de cubitos de hielo, es agua fría a 14 grados, como nos marcan algunas pautas de algunos estudios, y en este caso poder reproducir cierta similitud con esta imagen que veis. Como si está claro que no puede ser igual que estar en una bañera, porque aquí tenéis naturaleza, tenéis una serie de aspectos que no se pueden reproducir, que provocan una recuperación tremenda, en este caso a los deportistas, ya sea por lo que signifique este paisaje para el deportista, ya sea porque a lo mejor le gusta en su día de descanso ir a un sitio en concreto, que tiene unos recuerdos increíbles. Bueno, pues todo eso es lo que hacemos, en este caso, referencia y prestamos atención y cariño para que es la mejor forma o la más adecuada, mejor dicho, para poder recuperar a ese futbolista en concreto. Sirva esto de ejemplo. Porque sí, lo que decíamos anteriormente, ya muchísimos estudios nos hablan de cómo estimular el nervio vago, y la verdad que ha sido un gusto muy grande el poder leerlos. Bien, libros que me han servido también a la hora de establecer diferentes secuencias de ejercicios para poder influenciar en ese manejo de situaciones de estrés, y que voy introduciendo en cada una de las activaciones o en cada uno de los ejercicios que puedo realizar en el gimnasio, o en las diferentes activaciones en las que quiero crear ese entorno de seguridad en nuestro equipo. Pues bueno, son libros que me han servido bastante, porque he recogido muchas ideas muy buenas y que están relacionadas con lo que hablábamos de estimulación del nervio vago, crear entorno de confianza, y todo a través de ejercicio físico. Ejercicio físico que tenga que ver con la respiración, ejercicio físico que tenga que ver con el contacto, ejercicio físico que tenga que ver con movimientos posturales. Es el cuerpo, en este caso, el que configura la mente. Por lo tanto, cada vez creo más en que esa relación no es unidireccional, como bien escuchamos hace mucho tiempo, de que la mente es la que dice que el cuerpo continúe esforzándose. Cierto. Esa tolerancia mental, ese esfuerzo mental que haces hacia tolerar la fatiga y seguir aumentando tu rendimiento hasta límites increíbles
por poder tolerar esa capacidad de sufrimiento. También es al revés cuando hablamos de recuperación. El cuerpo puede ayudar a tu mente, en este caso, a establecer diferentes estrategias adecuadas para tu recuperación, o en este caso, para afrontar los diferentes agentes externos que suponen un estrés y que no te permiten recuperar de forma adecuada. Bueno, pues existen, en este caso, profesionales que han estudiado esto y que nos dan herramientas para poder hacer con nuestros deportistas. Y aquí viene, en este caso, una de las diapositivas que muestran las ideas que resumen el porqué de todo lo anterior. Me gustaría detenerme en ella porque ahora mismo para mí esta sería la pirámide de optimización del rendimiento y en la que la recuperación como fase clave en la adaptación al estímulo creado anteriormente, sea a través de la competición o sea a través de entrenamientos, esa adaptación es clave y por lo tanto debemos darle mucha importancia a que esa recuperación sea la más adecuada. Por eso sigo refiriéndome al aspecto de que si realmente abordamos la recuperación con la misma pasión con la que entendemos la aplicación de cargas en cada día. Bien, vamos a empezar por la parte de abajo. Si empezamos por la parte de abajo, que es lo que me gustaría destacar en gran medida, es que tenemos diferentes agentes externos que van a exponernos como deportistas, como miembros de un cuerpo técnico, como personal o personas, mejor dicho, que rodea el rendimiento de un equipo, que son las dinámicas de resultados de los equipos, que pueden ser las lesiones, que pueden ser los contratos, que pueden ser las relaciones personales entre los miembros del equipo y entre la propia persona con su familia, con diferentes amigos, etcétera, la participación que un deportista tiene dentro del equipo, en competición, las creencias que tiene por su bagaje deportivo o en este caso por con las personas con las que ha estado cerca en los últimos años, pues bien, todos estos son agentes externos que pueden causar mayor o menor estrés en función de cómo lo gestionemos. Entonces, si esto es algo que está expuesto en nuestro organismo, tenemos que tener claro de que diariamente vamos a tener una alteración emocional previa a cada entrenamiento, previa a cada partido, previo a cada momento en el que nuestro organismo le vamos a exigir lo máximo. Bien, si esto es así, tenemos que evaluar los sentimientos que vamos generando en nuestros deportistas o que esos agentes externos generan. Creo que todos podemos estar de acuerdo de que cuántas veces ha pasado por nuestra cabeza el sentimiento, en este caso, de miedo, de angustia, del estrés generado por las diferentes situaciones que nos ocurren, de enfado, bien, de alegría. Esos 4 o 5 sentimientos pilares básicos de nuestras emociones diarias creo que son claves a la hora de que todo lo que hagamos en el entrenamiento funciona. Por lo tanto, si evitamos esa visión reduccionista de que el entrenamiento sería solamente la aplicación de una carga externa y tenemos en cuenta aspectos centrales, que de ahí la gran importancia de este congreso, tenemos en cuenta aspectos centrales que tienen que ver mucho con la emoción, con cómo nuestro cerebro procesa esa información, pues será clave el tipo de sentimiento que nosotros generemos cuando exponemos las tareas, cuando en este caso el entrenador o cualquiera de los ayudantes aborda al inicio de la sesión el mensaje que quiere transmitir, que quiere transmitir esa alegría, quiere transmitir compasión hacia el resultado de la acción de alguno de nosotros. Entonces, todo ese tipo de gestión de las emociones previo al entrenamiento hace que lo que realmente llevemos a cabo sea bueno o no sea bueno. Entonces, creo cada día más que a la base de la pirámide debemos tener en cuenta ese tipo de factores para poder acertar en los ejercicios a realizar, independientemente de los contenidos que queramos trabajar a nivel físico, técnico, táctico, etc. Porque
todo esto no deja de ser una aplicación de ejercicios en seres humanos cuya naturaleza es compleja y que no solamente nos dedicamos a realizar actos de forma automática, sino que tenemos un corazón, tenemos unos sentimientos que debemos procurar con diferentes ejercicios provocar para poder gestionar diferentes ejercicios, provocar sentimiento de enfado, de injusticia, ver cómo lo gestionan y dar las herramientas adecuadas a través de la cultura de equipo, de esfuerzo, de palabras clave, en este caso, dentro del propio equipo para comunicarse y salir de ese estado emocional, porque se puede pensar que el alto rendimiento de un equipo, de que cuando realmente tengo una respuesta adversa o mala, rápidamente salgo de ese estado emocional gracias a la ayuda de mi compañero, gracias a la activación de ese canal social de relacionarme con mis compañeros, porque tienen las palabras clave de ánimo, de saber decirme lo que me tienen que decir, de realmente ser una familia. Ser una familia no el día de partido, sino con los gestos, palabras y actitudes del día a día. Esa es la forma en la que nuestros ejercicios serán los más adecuados, porque pueden ser los mejores, pero no los más adecuados porque no los hacemos en el estado emocional que toca. Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a generar es una homeostasis del sistema nervioso que hablábamos. Nuestro sistema nervioso parasimpático está en equilibrio con el sistema nervioso simpático. No predomina ninguno sobre el otro porque tenemos respuestas buenas ante agentes externos que pueden provocarnos un estrés muy grande, pero seguimos respondiendo bien y no al revés. Y todo eso siempre, todos esos agentes externos siempre van a estar influenciados por el recordar el pasado, cómo me ha ido en el partido anterior, qué es lo que he hecho mal, qué es lo que he hecho bien. Si eso aparece en mi mente, puede repercutirme en alterar ese equilibrio junto con lo que espero yo del futuro. Crearme expectativas demasiado exigentes me puede crear también ese estrés añadido, etcétera. Puedo añadir mucho más presión, de tal forma que será un poco más difícil poder alcanzar mi máximo rendimiento. Y los ejercicios que seleccione, posiblemente, a lo mejor, no obtengo el resultado obtenido. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos elegir los mejores ejercicios y puede ser clave en el devenir de la semana para llegar a lo que muchos entrenadores escuchamos decir y que están completamente acertados en que queremos llegar al partido con buenas sensaciones. Queremos tener en cada entrenamiento, acabarlo con buenas sensaciones. Y eso no está reñido con no sufrir, no está reñido con no ser agresivo, no está reñido con alegrarse cuando gano, no está reñido con enfadarse cuando pierdo, no está reñido con nada de eso. Pero sí tener buenas sensaciones del rendimiento o del potencial o de la vitalidad biológica que está sacando cada uno de los componentes y que se manifiesta en mi equipo. Entonces, como veis en el tercer escalón azul de las capacidades, realmente podría manifestar el mejor potencial de mis capacidades cuando puedo conseguir tener bien gestionada o bien regulada esa homeostasis a nivel del sistema nervioso gracias a esa buena gestión de los sentimientos. Y sobre todo, como preparadores físicos, como entrenadores, etcétera, debemos, con nuestros actos, con las palabras que dirigimos hacia los futbolistas, debemos hacer que tomen conciencia de que cada uno de ellos es su propio jefe, que no esperen, en este caso, que el míster haga por ellos, que no esperen que el preparador físico haga por ellos, que no esperen que todo el mundo esté preocupado por ellos, sino que ellos realmente tomen las riendas de su propio rendimiento, de su propia preparación y que los demás somos, en este caso, ayudas continuas hacia poder conseguirlo. En el momento que eso sucede, podemos minimizar esos posibles conflictos que nos puedan llevar al alto rendimiento de nuestras capacidades. Y esa sería un poco la diapositiva. Esta sería la diapositiva estrella de todo lo que se menciona en el contexto de todas las diapositivas anteriores. Y ahora viene también otra pregunta mágica, que sería, ¿cómo puedo conseguir esto? ¿Con qué ejercicios? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, cuando hay esa alteración emocional y me gusta trabajar esa fluidez, esa fluidez del foco emocional para poder rápidamente cambiar el chip y la cabeza que se limpie y poder
y poder hacerlo, bueno, pues se puede conseguir a través de ejercicios físicos que os invito a que probéis y ver las sensaciones que tenéis, aunque al principio, al no estar juntos y poder hacerlo de forma guiada, pues bueno, pues a lo mejor tenéis algo de dificultad hacia si lo estará haciendo bien, lo estará haciendo mal, pero bueno, iré diciendo una serie de ejercicios que podéis comprobar. Y empiezo señalándolo en verde abajo del todo de la diapositiva, que es entrenamiento vegetativo, que es un tipo de entrenamiento, una serie de ejercicios desarrollado por Inge Jarl Clausen, un profesional, en este caso nórdico, noruego, que ha desarrollado una serie de movimientos desde la posición neutra, que hablábamos antes, de la posición base, tendido boca arriba, con las rodillas flexionadas, con las caderas flexionadas, con las manos apoyadas en el suelo, y en este caso, como has visto la diapositiva del dibujo anterior, provocando una incidencia a nivel de respiración, a nivel de pectoral, diafragmático, movimiento de hombros, movimiento de caderas, movimiento de cintura, como veremos en la diapositiva siguiente. Y todos estos movimientos tienen que ver también con lo que pusimos anteriormente de la teoría polivagal de Porges, en la que hablábamos que el sistema nervioso parasimpático predomina el simpático y no es equilibrio, es jerárquico. Entonces, siempre que provoquemos situaciones o que se generen situaciones de conexión, de despertar ese canal social que todos los seres humanos tenemos, esa palabra de afecto, de seguridad, de resiliencia, de que con esto podemos, de colaboración, es el canal que debemos procurar siempre para no despertar esa respuesta primaria de enmudecerse, yo voy a lo mío, sentimiento de huida, pues esto yo no lo quiero, que hagan lo que quieran. Ninguno de esas conductas nos benefician como equipo y sí las anteriores. Entonces, para que eso suceda, nuestro sistema nervioso tiene que estar en equilibrio. Por eso, de ahí también radica la importancia de que cuando ves a un equipo que le cuesta digerir el estrés emocional que tiene por los agentes externos que hemos visto anteriormente, pues a veces simplemente con el descanso o con alguna actividad cooperativa que veáis que es la especial, la adecuada para vuestro grupo, pues realmente puedes crear o resolver problemas con más unión, con aspectos creados, vínculos creados desde realmente el lado más cercano o más auténtico del ser humano, que es realmente sentir al otro cerca, hablando, confidencias, etc. Entonces, bueno, eso no es un descubrimiento de ahora, es un descubrimiento de teorías que llevan mucho tiempo escritas y que sirven de gran ayuda, en este caso la aplicación al alto rendimiento de un colectivo o en la formación de un equipo que realmente vaya en búsqueda de un bien común. Porque todas las demás conductas de aislamiento, distanciamiento, etcétera, no nos van a beneficiar para nada. Aquí tenéis una diapositiva también que habla sobre esa teoría, desengranaje social, de que podríamos hablar de que hay en un equipo, hay jugadores, hay profesionales, hay personas que son nexos de unión para que todo este aspecto emocional fluya y que siempre viene muy bien para resolver este tipo o ayudar a diferentes jugadores que no tienen la capacidad de poder activar este canal social para ayudarles a salir rápidamente de ese sentimiento o de esa emoción o esa respuesta, mejor dicho, de huida o en este caso de aislamiento, de enfado y que genera todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Y aquí teníamos la diapositiva que os hacía referencia con anterioridad, el entrenamiento vegetativo desarrollado por Inge Jarl Clausen y que se puede aplicar perfectamente a deportistas para a través de la respiración y movimientos, como veis, de inspiración, expiración a través de zona torácica o diafragmática,
movimientos de hombros en todos los planos, movimiento en este caso de la zona de la pelvis, caderas, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, movimiento de rodillas, movimiento en este caso o elevación de la pelvis. Bueno, tenéis una serie de movimientos a realizar de forma pautada y con una serie de ritmos que pueden ayudar en este caso a influir sobre el nervio vago, a influir sobre el sistema nervioso parasimpático y en este caso a que nuestro sistema nervioso parasimpático sea de predominancia y active ese canal social de que hablábamos y poder cambiar rápidamente ese foco atencional, ese foco emocional hacia actitudes colaborativas, actitudes de resiliencia, actitudes de que juntos realmente podemos. Entonces, bueno, os invito a que probéis, os invito a que realmente experimentéis esto, no solamente con este tipo de movimientos. En los artículos que os expuse anteriormente, os comentaba que bailar, cantar, nutrirse de los alimentos que realmente a uno le gusta en su justa medida, cuando realmente uno puede favorecer esas compañías, esas confidencias, provocan esa activación de ese canal social y esa lucha por bien común que se lleva tiempo haciendo, pero que, bueno, le podemos poner nombre en función de las teorías antiguas que ya están escritas y que, por supuesto, nos va a agradecer que lo podamos aplicar al alto rendimiento para poder manifestar el máximo de nuestras capacidades. Y en este caso, en un futbolista, el máximo de sus capacidades como ser humano, pero también el máximo de sus capacidades a nivel de fuerza, a nivel mental, a nivel de resistencia, a nivel de todo lo que necesitamos para dar lo mejor de nosotros a favor de nuestro equipo. ¿Y cuándo podemos hacer estas actividades? Bueno, la podemos hacer en días de menos carga, en sesiones complementarias durante la semana. Podemos hacerla también cuando vamos de concentración y tenemos tiempo en los hoteles. Como bien sabéis que hay varios compañeros que las hacen. Crear dinámicas, en este caso, cooperativas, dinámicas en las que se genere ese entorno de confianza, no un entorno de incertidumbre, porque ya de por sí el partido, en este caso la competición, genera esa incertidumbre, ese estrés, ese agente externo que comentábamos. Entonces, crear esos entornos que nos den seguridad, que activen ese canal social y no ese canal de aislamiento, de enfado, ni de cualquier actitud solitaria y que puedan despertar respuestas buenas de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, os he puesto aquí 3 juegos básicos que se pueden hacer en ese tipo de concentraciones en las que el objetivo principal es comunicación y acción, como puede ser, en este caso, a través de movimientos dentro de un grupo, en formación de círculo, como puede ser realizar un juego con un compañero para decir el nombre antes que el otro de forma instantánea, con sorpresa o apareciendo detrás de un obstáculo. Y hay multitud de juegos, en este caso, que nos puede ayudar a generar ese aspecto o ese ambiente de seguridad que activa el sistema nervioso parasimpático, que permite estar en equilibrio para luego, cuando llegue la hora de competición, activar verdaderamente el simpático de lucha, de pelea, de sentimiento de pertenencia a nuestro equipo que se ha ido forjando con anteriores ejercicios y que es tan esencial en el devenir de un equipo. Porque a lo largo de la temporada, indudablemente, cuando llegan jugadores nuevos, cuando llegan nuevos componentes a un equipo, pues vamos a ir teniendo diferentes periodos de adversidad, dinámica de resultados, las cosas no me salen como yo quiero, alguna lesión que tengo, etcétera. Esos periodos de adversidad, lo ideal sería que se fueran reduciendo en el tiempo, que cada vez fueran menos y que eso supusiera, en este caso, una tendencia positiva hacia esa disminución gracias a la homeostasis de mi equipo a nivel emocional. Independientemente que truena, independientemente que llueva, independientemente que haga sol, independientemente que haga calor, nuestro equipo se debe definir por el carácter mostrado para hacer lo que tiene que hacer rápidamente. Cambia el foco emocional si se produce una situación adversa y rápidamente vuelve a esa situación estable para poder actuar con sus mejores capacidades posibles. Y eso tiene mucho que ver el lenguaje del entrenador, la confianza que le da con sus palabras y sus hechos y en los ejercicios que diariamente proporciona
para que los futbolistas tengan éxito en lo que hacen. Acordaros de que la base está ese aspecto que decíamos, emoción, ese aspecto emocional, de diferentes gestión de esos sentimientos, del miedo, de la alegría, de la compasión, del enfado. Entonces, si tenemos en cuenta eso cuando nos dirigimos a cada uno de nuestros deportistas, si lo tenemos en cuenta cuando aplicamos cada una de las tareas, pues posiblemente tengamos mayor porcentaje de poder conseguir el éxito. Aunque hay solamente, y esto no va a cambiar nada, en deporte, en el fútbol, solamente hay una cosa que es lo más completo y que no hace falta hacer nada más después para tener la mejor de las recuperaciones posible. Y todos sabéis cuál es, que es ganar. Esa es la mejor de las recuperaciones. Recuperar bien para volver a ganar y ganar y ganar y volver a ganar, como decía Luis Aragonés, y que en este caso lo vamos a trasladar a recuperar. Recuperar para volver a recuperar y para poder continuar en este caso con nuestro sistema en perfectas condiciones y poder vencer a cualquiera de los oponentes que tengamos delante, cualquiera de las adversidades que se nos planteen. Eso no sería ningún obstáculo para un equipo que puede tener esta fluidez gracias al comportamiento de todas las personas que rodean a los jugadores y al propio esfuerzo de los jugadores en su trabajo diario de este trabajo mental. Y, por supuesto, a los técnicos para seleccionar aquellas actitudes, ejercicios, etcétera, que tienen en cuenta la recuperación a nivel central y que no solamente se basan en aspectos periféricos, teniendo esta visión reduccionista para que tu equipo recupere y que esté dispuesto a soportar otra carga de forma elevada o la carga que toque. Y, por último, agradecer con una serie de diapositivas, en este caso a compañeros de profesión, a mi familia y un recuerdo muy grande al lugar de donde soy, que es una familia zapatera, como todo el pueblo de Elda, y mando un abrazo fuerte desde aquí. Para finalizar, en agradecimiento enorme pues a todos los compañeros, técnicos, míster, segundo entrenador, auxiliares, cuerpo médico y todos los jugadores, aficionados y todos del Club Deportivo Lugo, que le estoy enormemente agradecido por poder desarrollar la pasión que he tenido desde pequeñito, de la primera diapositiva que os mostraba, y para intentar que cada uno de nosotros pueda sacar su mayor potencial posible. Y con esto, agradecer a todos vuestra atención. Espero que os surjan multitud de reflexiones después de escuchar estas palabras que, bueno, son unas ideas que he podido desarrollar a través de lecturas y principalmente la experiencia que le estoy enormemente agradecido a todos los técnicos con los que he podido trabajar y con los que estoy trabajando, y todos los jugadores que me hacen pensar diariamente de si realmente el paradigma bajo el que estamos entrenando es el correcto o podemos aportar algo más, teniendo en cuenta que somos personas, que realmente el aspecto central, nuestro cerebro, nuestra cabecita, es fundamental para tener el máximo rendimiento en cualquier cosa que hagamos, y de ahí que surja esta reflexión, y que si os hace pensar un poquito también, pues para mí será una alegría tremenda, y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o cualquier comunicación que queráis tener conmigo. Y de aquí aprovecho ya para finalizar. Gracias enormemente a la invitación a los organizadores de este gran congreso que permite transmitir
muchísimas ideas e inquietudes de los que estamos ahí a pie del cañón. Muchas gracias.